¿Es posible que los crímenes más atroces de la historia no fueran cometidos por monstruos, sino por burócratas mediocres? Hannah Arendt se atrevió a plantear esta pregunta frente al tribunal de un genocida, ganándose el odio de muchos y cambiando para siempre nuestra comprensión de la moralidad humana. Hannah Arendt, que conoció de primera mano el nazismo y el antisemitismo, desarrolló una perspectiva única sobre la naturaleza del poder político y de los juicios morales que formó la base de sus polémicas obras filosóficas. La triste verdad sobre el asunto es que la mayoría del mal lo realizan personas que nunca han decidido ser malas o buenas, decía. La familia de ambos progenitores de Hannah Arendt se instalaron en la ciudad prusiana de Königsberg, ahora es Kaliningrado, en Rusia, a mediados del siglo XIX, huyendo del antisemitismo de Rusia. Königsberg atrajo a muchas familias de refugiados judíos que se establecieron como comerciantes y fueron asimilándose en la clase media de la ciudad a medida que prosperaban. A consecuencia de esto, Königsberg se convirtió en un centro de lo que se dio en llamar la Ilustración judía, o Haskalah, liderada por intelectuales judíos en su mayoría seculares que querían integrarse en la sociedad europea. Esta era la atmósfera cultural de la familia Arendt cuando nació Hannah en 1906 en Linden, donde su familia materna, los Kohn, tenía un negocio de importación de té. Por entonces algunos judíos defendían el sionismo, la formación de una patria para el pueblo judío, como solución para el problema judío. Un debate sobre el estatus y tratamiento de los judíos en la sociedad. Sin embargo, la familia Arendt estaba germanizada y veía la asimilación como una forma de contrarrestar el antisemitismo. El padre de Hannah, debido a su mala salud, trasladó de nuevo a su familia a su nativa Königsberg y tras una batalla con la sífilis murió en 1913, cuando Hannah tenía 7 años. Desde entonces fue creada por su madre y sus abuelos, rodeada de la sociedad cultural e intelectual de Königsberg. Fue allí donde Kant había pasado toda su vida y la joven Hannah descubrió la filosofía. Su educación fue interrumpida brevemente por la Primera Guerra Mundial, durante la cual ella y su madre vivieron con una tía en Berlín. Reanudó sus estudios, pero fue expulsada del colegio por boicotear a uno de sus profesores. En 1924 entró a la Universidad de Marburgo, donde estudió lenguas clásicas, teología protestante y filosofía. En Marburgo, Arendt conoció a Martin Heidegger, que era uno de sus tutores y ejerció una gran influencia sobre ella. También se convirtió en su amante. Heidegger estaba casado, por lo que el affaire fue secreto. Más tarde, Arendt tuvo otra razón para mantenerlo oculto. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Heidegger declaró su apoyo al partido nazi, un shock para Arendt y también potencialmente dañino para su carrera. Tras un año en Marburgo, se trasladó a Friburgo para estudiar con Edmund Husserl y después a Heidelberg, donde se licenció en 1929 bajo la tutela de Karl Jasper y conoció al filósofo judío Gunther Stern, con quien se casó. También empezó a escribir la biografía de Rahel Varnhagen.
escritora judía del siglo XIX que exploraba sus ideas sobre la asimilación judía. La obra de Arendt quedó interrumpida por el nazismo. En 1933, Stern, que era comunista, huyó de Alemania. De pronto, Arendt, como judía, no pudo optar a puestos académicos. Su trabajo sobre el antisemitismo y la asimilación para la Asociación Sionista Alemana atrajo la atención de las autoridades. Ella y su madre fueron arrestadas por la Gestapo, pero quedaron libres 8 días después. Había llegado el momento de huir del país. Vivió en Checoslovaquia y en Suiza antes de unirse a Stern en París. Sus ideas sobre la asimilación vacilaban a causa de su experiencia con el nazismo y en París trabajó para la organización sionista Aliyah de los Jóvenes, que enviaba a Palestina, entonces bajo control británico, a huérfanos judíos, sobre todo de Austria y Checoslovaquia. Como miembro de la comunidad judía de París, conoció a Heinrich Blücher, filósofo y miembro fundador del Partido Comunista Alemán. En 1937 comenzó los trámites de divorcio para casarse con él. En 1939, a medida que se acercaba la guerra, cada vez estaba más claro que Hitler invadiría Francia y al año siguiente el gobierno francés comenzó a detener a extranjeros enemigos. Aunque a Arendt le habían quitado su nacionalidad alemana, en 1937 entraba dentro de esta categoría, por lo que la enviaron al Camp Scours, en el suroeste de Francia, originalmente pensado para alojar a los refugiados republicanos de España. Blücher fue internado por separado en un campo cerca de París. A Arendt no se le escapaba la ironía de la situación. Era una judía que se enfrentaba a un campo de concentración alemán o a un campo de internamiento francés. Como era de esperar, se produjo la invasión de Francia y el movimiento de internados por el país permitió que Arendt y Heinrich escapasen a España y de allí a Estados Unidos. Nueva York, un refugio para los judíos europeos, y Arendt y Blücher enseguida se unieron a la comunidad judía de la ciudad. Heinrich encontró trabajo como profesor en el Bard College, mientras que Hannah continuó su investigación sobre el antisemitismo y se ganó la vida escribiendo en revistas de lengua alemana para la población de emigrados judíos. También hizo campaña activa por los derechos de los judíos y tras la guerra trabajó como directora de la Comisión para la Reconstrucción Cultural Judía en Europa. Finalmente había encontrado un lugar donde vivir y trabajar en paz. En 1950 se convirtió en ciudadana estadounidense. A través de su trabajo como editora en Schocken Books, Arendt encontró un editor para sus libros. Y en 1944 comenzó en serio su carrera como escritora. Su primera obra importante, Los orígenes del totalitarismo, se publicó en 1951 y la colocó entre los principales filósofos de su generación. Los años 50 resultaron extraordinariamente productivos para Arendt. Pudo obtener puestos temporales como profesora en distintas universidades, pero no quiso sacrificar su carrera como escritora para seguir una carrera académica. Su libro más influyente, La condición humana, apareció en 1958 y ese mismo año publicó la versión final de su biografía, Rahel Badnagen, Vida de una judía. Es bien sabido que el revolucionario más radical se convierte en un conservador el día después de la revolución, decía Arendt. Los campos de concentración, al hacer anónima la muerte, la despojaron de su sentido al final de una vida cumplida, decía Arendt. Durante este tiempo, Hannah Arendt
se dedicó a desarrollar sus propias ideas filosóficas, aunque muy influenciada por sus anteriores profesores, Jasper y Heidegger. A pesar de su doloroso faire y de la desilusión por su relación con los nazis, se puso de nuevo en contacto con Heidegger y se rumorea que reanudaron su relación. Públicamente, Arendt rechazó las críticas por las conexiones nazis de Heidegger y describió como débil e ingenuo, pero no malvado, lo cual empeoró su relación con la comunidad judía. El estatus de Arendt como filósofa ya se cuestionaba, al menos entre los judíos, cuando en 1961 el New York le encargó cubrir en Jerusalén el juicio de Adolf Eichmann. Sus reportajes se publicaron en forma de libro en 1963, con el título de Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. La obra provocó una avalancha de protestas. Ella describía a Eichmann como un hombre estúpido sin imaginación y parecido a un autómata, en lugar de presentarlo como el monstruo que debía ser, lo cual se interpretó como una traición al sufrimiento de los judíos en el Holocausto, al igual que su anterior defensa de Heidegger. El concepto de Arendt de la banalidad del mal ofrecía una comprensión filosófica de qué es lo que hace que personas aparentemente ordinarias sean capaces de actos de horrible atrocidad. Influyó sobre algunas investigaciones psicológicas del fenómeno, como el experimento de Stanley Milgram, en el que se pedía a los sujetos que administraran descargas eléctricas a otros sujetos para poner a prueba su obediencia a la autoridad y su propia conciencia personal. En los años 60 se publicó la última obra importante de Arendt, Sobre la Revolución, 1963. Después empezó a centrarse más en su actividad académica y en el activismo, fumadora empedernida durante toda su vida. En 1975 murió de un ataque al corazón en New York. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.